Bueno, seguimos charlando con Sergio Marcarián. Hay un libro, Sergio, que nos contaba que es lo que termina de escarbar un poquito el bichito aquel que de todos los estudios que usted había hecho, que es Un regalo de familia, el libro de Bosco. Sí. ¿Cómo sigue esa historia? Carmelo Bosco es un investigador italiano que en la década de los 90 tuvo mucha importancia. De hecho, creó un método de entrenamiento aeróbico y demás. A mí me llega ese libro, Regalo de los Hijos, durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Mis chicos me los traen a la Villa Olímpica un día y descubro que entre sus páginas un cuadrito que hablaba de los niveles de testosterona y cortisol en atletas de diferentes especialidades. Ciclistas, lanzadores, basquetbolistas, futbolistas. Como la relación de estas dos hormonas, testosterona y cortisol, entre sí, tanto dividido tanto, daba un número diferente en cada especialidad deportiva, a mí se me ocurrió pensar que tenía que ver con los métodos de entrenamiento. Y como además ya sabíamos en esa época que la testosterona jugaba un rol en los rendimientos, se me ocurrió que había algo para saber. Me empecé a ver preparadores físicos, médicos, a toda la gente que le preguntaba, ya en los Juegos Olímpicos, de regreso a los Juegos Olímpicos. En el año 93 voy a trabajar a Universitario de Perú y lo primero que hago es plantearle al médico este tema. El médico me dice, vamos a ver especialistas, llamamos gente que no sabía, que conocía de enfermedades en torno a esto, pero no de la parte deportiva. Conclusión, vamos a averiguarlo por nosotros mismos. Hicimos un protocolo de investigación con los médicos, sometimos la mitad del plantel a un entrenamiento con preponderancia de los trabajos de fuerza, la otra mitad con preponderancia de los trabajos aeróbicos, los trabajos técnicos y tácticos eran en conjunto, testificaciones, muestras de sangre, determinación, cuidado de todos los aspectos científicos que los médicos decidieron cuidar. Y al final de 15 días de trabajo volvimos a hacer las mismas testificaciones, las mismas muestras para sacar niveles de testosterona cortisol. Y la información que obtuvimos decía que quienes habían hecho trabajos de fuerza habían mejorado la relación entre una hormona y la otra en un 10% y que sus rendimientos habían mejorado en un 10%. Y que los que habían hecho trabajos aeróbicos habían mejorado levemente la relación y habían mejorado también levemente los rendimientos. Con lo cual ya nos sentamos encaminando a que la presencia de la fuerza en los métodos de entrenamiento ya no iba a faltar más en el resto de mi vida como entrenador. O sea, al fin yo resolvía lo que en aquella época era una discusión. Los entrenadores que decían, no, que la fuerza, que te pone duro, que no dominás la pelota, que esto, que vos te debes acordar de esa discusión, que aún hoy hay entrenadores que discuten eso, ¿está? Pero es indudable. Con otros medios la vimos nosotros. Es cierto, es cierto. El tema también es cómo hacer la fuerza también, y cómo transferís a una cancha de fútbol, y a la pelota, y a la técnica y todo lo demás. Pero hemos aprendido algunas cosas en todo este tiempo, y lo que hicimos fue, después de 15 días más de trabajo, ya reiniciado el campeonato, hicimos un nuevo control y vimos que todo había caído al mismo lugar donde habíamos empezado. Estaban todos los jugadores igual que al inicio, como consecuencia de ¿qué? De que se había acabado el estímulo. Ya estábamos entrenando tipo competencia. Tú te acordás que en aquella época se entrenaba fuerte en la precompetencia y después empezaba la competencia y entrenábamos suave. Bueno, yo llegué a la conclusión con esto de que entrenar suave es no entrenar y que las semanas aún de competencia debían estar diferenciadas y que debía haber semanas de base o de trabajo normal, digamos, debía haber semanas de choque con un fuerte estímulo en el trabajo y debían haber semanas de recuperación que permitiera que la forma fuera subiendo. Y a partir de eso, en nuestra carrera adoptamos esa manera de trabajar, en programar cada semana diferente y cuidar de que nunca falte el estímulo al organismo del jugador, impactarlo lo más fuertemente que se pudiera, permitiendo que llegue bien al domingo, al día del partido. Pero después aprendimos algunas cosas más y hoy hay información, Rubén, que es bueno que la contemos para que los que están escuchando y quieren ser entrenadores o profesores de educación física la investiguen y busquen maneras,
de que puede tener esta información una influencia hasta en la manera de programar los aspectos tácticos del juego. Y es que la testosterona tiene un punto culminante cuando los esfuerzos intensos van entre los 15 y los 35 o 40 minutos y que después el predominio del cortisol hace que los rendimientos bajen. Y esto tiene que ver con el tema. Yo no sé si vos te acordás, en uno de los años de trabajo que tuvimos en Bellavista, nosotros arrancábamos con un sistema 4-3-3, en donde el Beto Acosta era el 8, Ostolaza o Satriano eran el 5 y el Apo Yeladian era el 10. Y el Apo empezaba el partido a la izquierda del 5. Sí, yo me acuerdo. Y después los 3 de arriba. Y cuando yo hacía una seña, 10, 15 minutos de partido, y nosotros ahí marcábamos zona en la mitad de la cancha. Cuando yo hacía seña, el Apo iba encima del 5 contrario y en el medio quedábamos 2. 2, 3, 1, prácticamente como juegan la mayoría de los equipos hoy día. 2, 3, 1, te estoy hablando del año 76, 77, 78 te estoy hablando. Sí. Y con ese cambio, además, cambiaba la intensidad de nuestro juego, cambiaba la agresividad, cambiaba el lugar donde marcábamos y demás. Y nosotros tuvimos un momento muy bueno, yo no sé si fue 79. Yo no 78, sé si fue 79, sí, 79. Para mí que fue 79. Fue 79, sí. El equipo jugó muy bien en el 79. Y ahí ya también. Y ahora yo empiezo a darme cuenta que a lo mejor eso tenía que ver con que esos 10, 15 minutos eran tiempos de reserva de energía, tiempos de poner la máquina en marcha y después cuando nos soltábamos alcanzábamos niveles muy altos de testosterona seguramente, donde hacíamos la ventaja y donde alcanzábamos niveles de rendimiento importantes. Entonces yo digo, el fútbol es un arte, los futbolistas son artistas, pero no hay duda que la ciencia tiene mucha información que nos puede aportar a los entrenamientos. De hecho, es lo que yo he hecho en buena parte de las cosas que te estoy contando, ¿no? Y va a seguir haciendo. Y voy a seguir haciendo si Dios permite, claro. Ahora vamos a apelar un poquito a la memoria de Sergio. Ay, ay, ay. Porque yo le voy a mostrar algunas de las fotos que tengo de nuestro querido Bellavista. No confíes mucho, mira que pasaron muchos años. Bueno, pero por eso digo que si te juego vamos a apelar a la memoria. Con mucho gusto. Esta es la quinta campeona invicta del 76, Sergio. Sosa, el utilero, Hernán Sosa, Francescovich era este, Francescovich. ¿no? Méndez, Castro, Segarra, Martirena, Loza, el Apo Yeladian, vos, Mayada y Severo y el chiquito, Andrés Bismara. Este equipo salió campeón. La foto del estadio. En el estadio pues hicimos la preliminar del equipo de primera. 1-0 gol del Apo a Rampla. Salimos campeones con 23 goles a favor y 3 en contra. 3 en contra. Sí, un gran récord. Qué lindo equipo era ese. Este Bellavista del 78, Nefrancini. Edgardo Martirena, Nil Chagas, Canario Moreira, Iturra, Satriano, el Niño Sosa, Rodríguez, Yeladian, Insúa, Lacló y Navarro. Me acordé, ¿eh? Sí, bien. Y esta sí va a estar más complicada. Esta fue, complicada. ¿Se acuerda, Sergio, que íbamos a hacer una gira a Emiratos Árabes? Nos dimos 14 inyecciones y nos fuimos. No podíamos ver ni los brazos, no podíamos entrenar. Teníamos los brazos así de tanta vacuna. El profesor Guarino, el doctor Chiquito Bismara, Carusini, Yeladian, Framil. Belarmino Framil. Peña, el arquero. ¿Cómo era este chico? Loredo. Gómez, Satriano, el chiquito. Wow. Petrulo, Edgardo Martirena de vuelta. Rivero era este, sí. El Pata Rivero. Sí. ¿Y este chico quién es? El Cable. Bustamante. Era el tester de los que se iban a probar. Sí. Chelentano, ¿no? Sí. Mayada, Rodríguez, Ostolaza. Recién llegadito el Vasco. Recién llegado, sí, recién llegado. Bueno, Lacló, Iturra, Navarro, Moreira, Acosta, ¿y quién es? Ricardo Abril y el Niño Sosa. Ricardo Abril, qué jugador. Qué jugador. Ese también que lo había traído Canelones, ¿se acuerdan? Sí, de Canelones lo trajimos, sí. Él vino con toda la banda esa del 79. Qué lindos recuerdos, che. Cuántos chicos que
Que le dieron muchas satisfacciones a Bellavista, ¿eh? Bueno, estamos llegando al no final. Estuve mal, ¿eh? Me falló No, en uno solo. Uno solo, Sergio. Loredo. Con el gallego Loredo. Estamos llegando al final de esta charla con Sergio. Y antes de hacer el agradecimiento lógico, vamos a estampar en nuestra cancha auxiliar los equipos. Normalmente lo hacemos con los chicos, es el equipo de los amigos con el equipo de los jugadores. En este caso, te lo voy a cambiar, por como el equipo Sergio, de mis asistentes. Sergio va a armar un equipo con sus asistentes y el equipo de los, según de él, los que supongo que son los mejores. Los mejores que él dirigió. Chicos me los traen a la Villa Olímpica un día y descubro que entre sus páginas un cuadrito que hablaba de los niveles de testosterona y cortisol en atletas de diferentes especialidades, ciclistas, lanzadores, basquetbolistas, futbolistas. Como la relación de estas dos hormonas, testosterona y cortisol, entre sí, tanto dividido tanto, daba un número diferente en cada especialidad deportiva, a mí se me ocurrió pensar que tenía que ver con los métodos de entrenamiento. Y como además ya sabíamos en esa época que la testosterona jugaba un rol en los rendimientos, se me ocurrió que había algo para saber. Me empecé a ver preparadores físicos, médicos, a toda la gente que le preguntaba, ya en los Juegos Olímpicos, de regreso a los Juegos Olímpicos. En el año 93 voy a trabajar al Universitario de Perú y lo primero que hago es plantearle al médico este tema. El médico me dice, vamos a ver especialistas, llamamos gente que no sabía, que conocía de enfermedades en torno a esto, pero no de la parte deportiva. Conclusión, vamos a averiguarlo por nosotros mismos. Hicimos un protocolo de investigación con los médicos, sometimos la mitad del plantel a un entrenamiento con preponderancia de los trabajos de fuerza, la otra mitad con preponderancia de los trabajos aeróbicos, los trabajos técnicos y tácticos eran en conjunto, testificaciones, muestras de sangre, determinación, cuidado de todos los aspectos científicos que los médicos decidieron cuidar. Y al final de 15 días de trabajo volvimos a hacer las mismas testificaciones, las mismas muestras para sacar niveles de testosterona cortisol. Y la información que obtuvimos decía que quienes habían hecho trabajos de fuerza habían mejorado la relación entre una hormona y la otra en un 10% y que sus rendimientos habían mejorado en un 10%. Y que los que habían hecho trabajos aeróbicos habían mejorado levemente la relación y habían mejorado también levemente los rendimientos. Con lo cual ya nos sentamos encaminando a que la presencia de la fuerza en los métodos de entrenamiento ya no iba a faltar más en el resto de mi vida como entrenador. O sea, al fin yo resolvía lo que en aquella época era una discusión. Los entrenadores que decían, no, que la fuerza, que te pone duro, que no dominás la pelota, que esto, que vos te debes acordar de esa discusión, que aún hoy hay entrenadores que discuten eso, ¿está? Pero es indudable. Con otros medios la vimos nosotros. Es cierto, es cierto. El tema también es cómo hacer la fuerza también, y cómo transferís a una cancha de fútbol, y a la pelota, y a la técnica y todo lo demás. Pero hemos aprendido algunas cosas en todo este tiempo, y lo que hicimos fue, después de 15 días más de trabajo, ya reiniciado el campeonato, hicimos un nuevo control y vimos que toda la información que obtuvimos decía que quienes habían hecho trabajos de fuerza habían mejorado la relación entre una hormona y la otra en un 10% y que sus rendimientos habían mejorado en un 10%. Y que los que habían hecho trabajos aeróbicos habían mejorado levemente la relación y habían mejorado también levemente los rendimientos. Con lo cual ya nos sentamos encaminando a que la presencia de la fuerza en los métodos de entrenamiento ya no iba a faltar más en el resto de mi vida como entrenador. O sea, al fin yo resolvía lo que en aquella época era una discusión. Los entrenadores que decían, no, que la fuerza, que te pone duro, que no dominás la pelota, que esto, que vos te debes acordar de esa discusión, que aún hoy hay entrenadores que discuten eso, ¿está? Pero es indudable. Con otros medios la vimos nosotros. Es cierto, es cierto. El tema también es cómo hacer la fuerza también.
y cómo transferís a una cancha de fútbol y a la pelota y a la técnica y todo lo demás. Pero hemos aprendido algunas cosas en todo este tiempo y lo que hicimos fue, después de 15 días más de trabajo, ya reiniciado el campeonato, hicimos un nuevo control y vimos que todo había caído al mismo lugar donde habíamos empezado. Estaban todos los jugadores igual que al inicio, como consecuencia de ¿qué? De que se había acabado el estímulo. Ya estábamos entrenando tipo competencia. Tú te acordás que en aquella época se entrenaba fuerte en la precompetencia y después empezaba la competencia y entrenábamos suave. Bueno, yo llegué a la conclusión con esto de que entrenar suave es no entrenar y que las semanas aún de competencia debían estar diferenciadas y que debía haber semanas de base o de trabajo normal, digamos, debía haber semanas de choque con un fuerte estímulo en el trabajo y debían haber semanas de recuperación que permitiera que la forma fuera subiendo. Y a partir de eso, en nuestra carrera adoptamos esa manera de trabajar, en programar cada semana diferente y cuidar de que nunca falte el estímulo al organismo del jugador, impactarlo lo más fuertemente que se pudiera, permitiendo que llegue bien al domingo, al día del partido. Pero después aprendimos algunas cosas más. Y hoy hay información, Rubén, que es bueno que la contemos para que los que están escuchando y quieren ser entrenadores o profesores de educación física la investiguen y busquen manera, de que puede tener esta información una influencia hasta en la manera de programar los aspectos tácticos del juego. Y es que la testosterona tiene un punto culminante cuando los esfuerzos intensos van entre los 15 y los 35 o 40 minutos y que después el predominio del cortisol hace que los rendimientos bajen. Estaban todos los jugadores igual que al inicio, como consecuencia de ¿qué? De que se había acabado el estímulo. Ya estábamos entrenando tipo competencia. Tú te acordás que en aquella época se entrenaba fuerte en la precompetencia y después empezaba la competencia y entrenábamos suave. Bueno, yo llegué a la conclusión con esto de que entrenar suave es no entrenar y que las semanas aún de competencia debían estar diferenciadas y que debía haber semanas de base o de trabajo normal, digamos, debía haber semanas de choque con un fuerte estímulo en el trabajo y debían haber semanas de recuperación que permitiera que la forma fuera subiendo. Y a partir de eso, en nuestra carrera adoptamos esa manera de trabajar, en programar cada semana diferente y cuidar de que nunca falte el estímulo al organismo del jugador, impactarlo lo más fuertemente que se pudiera, permitiendo que llegue bien al domingo, al día del partido. Pero después aprendimos algunas cosas más. Y hoy hay información, Rubén, que es bueno que la contemos para que los que están escuchando y quieren ser entrenadores o profesores de educación física la investiguen y busquen manera, de que puede tener esta información una influencia hasta en la manera de programar los aspectos tácticos del juego. Y es que la testosterona tiene un punto culminante cuando los esfuerzos intensos van entre los 15 y los 35 o 40 minutos y que después el predominio del cortisol hace que los rendimientos bajen. Y esto tiene que ver con el tema. Yo no sé si vos te acordás, en uno de los años de trabajo que tuvimos en Bellavista, nosotros arrancábamos con un sistema 4-3-3, en donde el Beto Acosta era el 8, Ostolaza o Satriano eran el 5 y el Apo Yeladian era el 10. Y el Apo empezaba el partido a la izquierda del 5. Sí, yo me acuerdo. Y después los 3 de arriba. Uh-huh. Y cuando yo hacía una seña, 10, 15 minutos de partido, y nosotros ahí marcábamos zona en la mitad de la cancha. Cuando yo hacía seña, el Apo iba encima del 5 contrario y en el medio quedábamos 2. 2, 3-1, prácticamente como juegan la mayoría de los equipos hoy día. 2-3-1, te estoy hablando del año 76, 77, 78, te estoy hablando. Sí. Y con ese cambio, además, cambiaba la intensidad de nuestro juego, cambiaba la agresividad, cambiaba el lugar donde marcábamos y demás. Y nosotros tuvimos un momento muy bueno, yo no sé si fue 79,
Yo no sé si 78, no fue 79, 79. sí, 79. Para mí que fue 79. Fue 79, sí. El equipo jugó muy bien en el 79. Y ahí ya también.